Bienvenidos queridos docentes, es un placer estar comenzando una nueva capacitación juntos. Mi nombre es María Villalba y estoy acá junto a un equipo de Editorial ACES para poder comenzar con este evento pensado especialmente para ustedes, los docentes del nivel secundario. Hoy tenemos la presencia de una capacitadora que es muy especial. Ella va a contarnos su experiencia como docente, pero también todas sus estrategias para poder trabajar la comprensión lectora. Les cuento que la licenciada y profesora Marta Benítez es profesora de literatura en el Instituto Adventista Florida y en el Instituto Adventista Los Polvorines de Buenos Aires, Argentina. Es parte de nuestra casa editora, ya que ella es coautora de la serie Más que Palabras. Y también ella es autora de la serie Literatura, que incluye libros como Mítica, Épica y Tragedia, Realismo, Fantástica y Ciencia Ficción, y también Humor, Alegoría y Experimentación. Todo esto abarcado desde una cosmovisión cristiana. Ella también nos cuenta que le encanta viajar y si hay algo que le gusta hacer en sus viajes es sacar fotos y poder retratar y recordar todos los paisajes de los que ella estuvo presenciando. Así que es un placer tener a la profesora Marta con nosotros. En momentos más ya va a estar aquí compartiendo con ustedes todo lo que ella trajo preparado para el día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a contar una breve historia. La profesora Lidia llegó al colegio en el que trabajaba desde hace muchos años con su maletín. Sabemos que era profesora de lengua porque los profesores de lengua siempre vienen con su maletín repleto de libros, de hojas para corregir, poco arrastrando los pies por el cansancio. Y en el camino a su clase se encontró con la profesora de historia, que le manifestó su preocupación porque sus alumnos leían los documentos que ella les proporcionaba en sus clases, pero tenían muchos problemas con el vocabulario, muchos problemas para encontrar la idea principal de sus textos. Bueno, siguió caminando, se encontró con otro docente que también le dijo que sus alumnos tenían una ortografía terrible, que, que no sabía cómo hacer para que pudieran escribir bien. eh, Realmente preocupado. Muy bien, antes de llegar a su clase, se encuentra con el director. ¿Qué le dice el director? Profesora Lidia, pronto tendremos la prueba nacional de lenguaje, ¿sí? De lengua. No nos ha ido muy bien en años anteriores. Quisiéramos que este año nos fuera mejor. ¿Podría usted pensar en alguna estrategia para este, que este año podamos realmente obtener un resultado más favorable, un resultado que realmente signifique que hemos avanzado en esta área? Bueno, la profesora le prometió que lo iba a pensar, pero cuando volvió a su casa más estaba pensando en jubilarse o retirarse que en pensar en alguna estrategia para revertir esta situación. A pocas cuadras de este lugar, un muchacho de 25 años, Mauro, estaba muy emocionado porque al otro día iba a ingresar a este mismo colegio como docente en el área de lengua también. Y en su maletín iba un poco vacío, llevaba su computadora, llevaba algunos papeles, pero sobre todo mucha energía, como la que tienen los jóvenes que se han recibido recién, y muchas expectativas. ¿Cómo sería este colegio? ¿Cómo serían sus alumnos? ¿Cómo serían sus colegas? Frente a esta situación, encontrarán que es una situación común, seguramente ustedes se han sentido identificados. Encontrarán estos profesores y otros profesores de otras materias, no solo a los profesores de prácticas de lenguaje, de literatura, de lengua, de comunicación, alguna estrategia, alguna idea que les permita avanzar en este problema que tenemos en todos nuestros colegios en Latinoamérica sobre cómo hacer para que nuestros alumnos lean más y además de leer más puedan entender profundamente aquello que leen. Empecemos por el comienzo. ¿Qué es esto de leer y comprender? ¿Por qué tenemos tantos problemas durante tantos años con esta cuestión
que atañe no solamente al área de lengua, sino también a otras materias, porque el lenguaje, tanto escrito como oral o verbal, es un instrumento de comunicación que usamos todos, no solamente en nuestras clases de lengua. Con nuestros profesores de lengua trabajamos en profundidad algunos temas porque ellos son especialistas, pero es una herramienta que manejamos todos. Este es un proceso cognitivo complejo. ¿Mm? ¿Por qué complejo? Porque sus dos componentes son complejos. El texto es un objeto cultural que tiene ciertas características propias del momento en que se publica, aparecen las características del autor, tiene un vocabulario particular que está justamente relacionado con la época de producción. Ese objeto es un objeto fijo, digamos, fijo, y el otro elemento es un elemento muy cambiante, que es el lector. Es un lector que tiene características individuales, es un lector que tiene un contexto particular, es un lector que tiene una competencia lectora particular. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a las lecturas que ha tenido a lo largo de la vida, tiene una cantidad de herramientas de conocimiento relacionado con la literatura y con todo lo que esto conlleva, ¿no? Con los autores, con sus estilos, con la forma en que ellos escriben, cómo se expresan, cómo aparecen sus ideas, etc. Y esto hace que la situación sea compleja. Como todo proceso, es un proceso cambiante. Por lo tanto, en esta complejidad, nosotros tenemos que tener en cuenta también que es el lector el que va cambiando de acuerdo a una cantidad de variables. Por ejemplo, no es lo mismo leer, supongamos, El Principito de Antoine Exupéry a los 12 años que leerlo cuando uno ya tiene 25. Seguramente a los 12 años uno encuentra ciertas metáforas, ciertas ideas, ciertas sensaciones que a las que puede acceder de acuerdo a la edad que tiene y a la competencia lectora que tiene. Una vez que uno lee el libro a los 25 años o más tarde, va a aparecer otro libro. ¿Es otro libro? No. Lo que cambia es el significado que le damos a eso que leemos. Leer y entender lo que leemos nos permite identificar el elemento principal de cada tipo de texto. Si, por ejemplo, tenemos un texto de ideas, seguramente vamos a estar en presencia de un ensayo, de un texto argumentativo, no de un texto narrativo o de un poema. Si tenemos un texto donde lo que priman son los hechos, seguramente vamos a estar en presencia de un texto narrativo, puede ser un cuento, una novela, también podría ser un poema narrativo, ¿no? Como algunos clásicos, como el poema de Mío Cid, por ejemplo. Si encontramos datos, seguramente estaremos en presencia de un texto expositivo, un texto informativo. Aunque también es verdad que, por ejemplo, un texto argumentativo puede usar los datos para sostener esos argumentos. También nos permite la comprensión lectora identificar los géneros. Cuando ya adquirimos ciertas capacidades, con solo ver el texto, ya sabemos si se trata de una obra de teatro, si se trata de un poema, si es una novela o es un cuento. En este caso, para diferenciar cuento y novela, hay que mirar la fuente, ¿no? Si es una novela, vamos a tener el título en cursiva o bastardilla. Si es un cuento, vamos a tener ese título entre comillas. También vamos a poder diferenciar la estructura. Si tenemos capítulos o cantos, estamos en presencia de un texto narrativo. Si tenemos estrofas, versos, estamos en presencia de un texto poético o lírico. Si tenemos un texto argumentativo, es muy probable que no veamos ninguna marca que manifieste esta estructura, pero cuando lo leemos vamos a encontrar al comienzo directamente la tesis del texto argumentativo y después vamos a encontrar los argumentos y la conclusión. También podemos, a través de esta comprensión lectora un poco superficial, descubrir qué tipo de texto estamos leyendo por la silueta. Bueno,
aunque todavía no lo leyéramos, ¿no? Por la silueta que tiene. Todos podemos diferenciar, por ejemplo, un poema de un texto en prosa, ¿no? Si hacemos la silueta. También podemos diferenciar la silueta, por ejemplo, de una noticia que tiene ciertas partes fijas, de la silueta que podría tener, por ejemplo, una carta, ¿no? Y esto es algo que uno va aprendiendo desde que es pequeño, durante la escuela primaria, y después lo va afianzando esas siluetas, esas estructuras, esas ideas, esos hechos, a través de los textos que va leyendo. A medida que uno avanza en la escuela secundaria, esos textos se van complejizando. Vamos a encontrar textos con ideas más complejas, en los que es por ahí más difícil a entender qué es lo que el autor está diciendo. Vamos a encontrar hechos más complejos. Hay gran diferencia, por ejemplo, entre la novela clásica y la novela moderna. Tenemos otros ingredientes que hacen que por ahí el texto sea más difícil de entender. Otra característica es que al identificar estas ideas, hechos, datos, etc., esto nos permite construir un nuevo significado del texto. Esto está relacionado con una idea que no es nueva, que en Argentina apareció en la década del 90, que es esta cuestión del anclaje, que es un concepto del psicólogo norteamericano David Ausubel. Él dice que un conocimiento es significativo cuando se puede anclar o vincular con una idea ya existente en la mente del lector. Y esto es lo que le da significado al texto. Él habla de este aprendizaje significativo como una característica de la comprensión lectora en un nivel de profundidad, digamos, ¿no? Por eso es que es tan importante que ciertos conocimientos se brinden a los estudiantes en los primeros años de su vida, en la etapa primaria, para que después, una vez que avanzamos en la complejidad de los textos durante el secundario, estos conocimientos que ya estén en su mente puedan ser sacados, digamos, a la luz una vez que uno va a leer un texto cuya temática o cuyo conocimiento se va a poder relacionar con ese que ya está. A veces ese conocimiento no está en la superficie y hay que buscarlo, y es labor de los docentes procurar esas herramientas para que ese conocimiento pueda anclarse. Leer y comprender suma nuevos conocimientos a la competencia lectora personal. Este es un concepto muy importante. De acuerdo a la edad, de acuerdo a la experiencia, al tipo de textos que leemos, todas las personas tenemos una competencia lectora. Es de esperar que los profesores de literatura, por ejemplo, que tenemos ciertos años, tengamos una competencia lectora más fuerte, mucho más amplia de la que puede tener un alumno de escuela primaria de 10 años, supongamos, ¿no? Pero es verdad que hay muchas personas que, aunque tienen pocos años, han leído mucho y tienen una competencia lectora muy, muy importante. Muchos de nosotros empezamos a leer literatura desde muy pequeños. En mi caso, yo tuve una enfermedad que me obligó a hacer cuarentena. En mi casa no había televisión, así que yo les insistía a mis padres porque yo quería leer. Y ahí de una enfermedad, de una experiencia negativa, salió algo positivo, y es que me volqué profundamente a la literatura, a leer por leer. Esto de por qué es tan valiosa la capacidad para poder leer y entender lo que leemos, porque estos nuevos conocimientos no solo suman a nuestra competencia, sino que también es poder leer y entender es una capacidad que fortalece nuestra educación integral como personas. Nosotros sabemos que no somos solamente una mente, un cuerpo, una persona con capacidades sociales, sino que también somos personas con ciertas capacidades intelectuales. Ninguna va en desmedro de la otra, y deben desarrollarse de forma equilibrada. Leer y comprender es parte de ese desarrollo que debemos tener como personas.
La comprensión lectora nos permite acceder a ciertos niveles de comprensión. Hay algunos teóricos que dicen que hay 3 niveles de comprensión lectora. Yo me inclino más bien por esta clasificación. La comprensión literal, letra, literatura, de ahí viene letra, literatura, es la básica, por la que pasamos todos. Digamos que es el primer peldaño en esta escalera. La comprensión inferencial, que ustedes la conocen también, es la que nos permite deducir aquello que no está explícito en el texto. Ya es un nivel un poquito más complejo, ¿no? Deducir lo que ya está escrito, o sea, leer lo que está escrito, interpretar lo que está escrito sin ningún tipo digamos, donde no hay necesidad de leer entre líneas o hacer algún tipo de relación que no se manifiesta explícitamente en el texto, es una tarea más o menos sencilla. La comprensión inferencial significa que estamos dando un paso más. Luego está la comprensión crítica. Esta es una comprensión que está muy en boga últimamente, y no tan últimamente, relacionada con esto de la capacidad de decir aquello que no nos parece bien, que no nos gusta, y de dar fundamento de aquello que estamos diciendo. Durante muchos años, por ahí nosotros creíamos que la comprensión crítica o la comprensión literaria estaba relacionada con esto de leer un texto, oralizarlo, o sea, leerlo en voz alta, y después decir qué nos gustó, si nos gustó o no nos gustó. Y ahí nos quedábamos. Esto sería un análisis muy, muy superficial y es necesario avanzar. Luego está la comprensión apreciativa, que no es tan conocida. Hoy me ha sucedido algo relacionado con esto. La comprensión apreciativa es el impacto que genera un texto en nuestras emociones. Y esto sucede porque nos sentimos identificados, ¿no? Hoy me pasó en un curso, estábamos viendo una película para relacionar con una obra de teatro que ya habíamos visto. Y bueno, es una película muy emotiva y varias de mis alumnas estaban llorando, ¿no? Esta es la comprensión apreciativa. Nosotros nos sentimos identificados y por eso nos emocionamos. Y es una comprensión que a veces se ha dejado de lado y no debería ser así, porque Dios nos ha creado como seres emocionales con capacidad para sentir. Esto también nos puede pasar a nosotros como adultos. No estamos hablando solo de los adolescentes o de los niños. Recuerdo hace muchos años, yo trabajaba en un curso de los primeros años del nivel secundario, ahora trabajo con los cursos de la última parte del secundario, y yo leía un capítulo a mis alumnos y me emocionaba tanto que lloraba. Y cuando ya mis alumnos veían que yo me estaba emocionando, algunos acudía a mi rescate y me decía, profe, ¿quiere que siga leyendo yo? Entonces yo le agradecía y mi alumno seguía leyendo. Se había corrido la voz que cuando yo leía ese capítulo, yo lloraba. El capítulo es El pajarito, la escuela y la flor, de la famosa novela Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. ¿Por qué me sentí identificada? Porque justamente en ese capítulo hay una docente que enfrenta una situación, un dilema, digamos, con este chico de 5 años. Su mejor alumno, su mejor lecturero. Él usaba esa palabra. Como siguiente nivel tenemos la comprensión creadora. Esto significa la capacidad de poder, por ejemplo, continuar un texto, realizar una obra artística a partir de ese texto. Todo lo que tenga que ver con lo artístico, con lo creativo, más allá de las palabras, pero básicamente con las palabras, pertenece a esta comprensión creadora. Y es un nivel muy interesante y importante. Muchas veces nosotros como docentes cometemos el error de quedarnos en la comprensión crítica solamente o en la inferencial y no avanzamos en los niveles siguientes. Y es necesario hacerlo porque sobre todo en la última parte del nivel secundario nuestros alumnos tienen que estar en contacto con este tipo de textos que ellos puedan criticar. ¿Para qué? Para que puedan seguir profundizando estos conocimientos que les van a ser muy útiles en la etapa siguiente. Muy bien. Para esto tenemos que pensar en estrategias, ¿no? Muchas batallas se han perdido o se han ganado por elegir la estrategia adecuada o no.
Y nosotros también tenemos que pensar que en esta batalla en la que venimos perdiendo durante mucho tiempo, en algunos otros casos tal vez no. Algunos de ustedes yo no los conozco. Algunos de ustedes tal vez están, como la profesora Lidia, cansados y pensando en retirarse, en bajar los brazos, o porque es natural que estemos cansados. Y en otro caso, otros docentes estarán comenzando con todas las fuerzas posibles porque están empezando, ¿no?, esta carrera. Bien, una estrategia es una acción bien pensada, bien meditada, que busca un objetivo específico. Para trabajar con la comprensión lectora y con los textos, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo que les proponemos a nuestros alumnos a partir de determinadas lecturas. Porque no es lo mismo leer un texto para recabar información, que leer un texto para hacer una reseña crítica, que leer un texto para hacer un trabajo de investigación comparativo, ¿sí?, que leer un texto para hacer un informe solamente de lectura. O sea, de acuerdo al objetivo vamos a pensar las actividades. La prelectura, las actividades de prelectura, lectura y poslectura tampoco son novedosas. Las actividades de prelectura buscan que nosotros podamos anticiparnos a lo que vamos a leer. Es todo lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer antes de leer el texto. Que esto lo hacemos a veces inconscientemente. Por ejemplo, en la serie Más que Palabras 1, 2 y 3, ustedes van a encontrar muchas estrategias de prelectura. ¿Por qué? Porque tenemos que formar lectores con cierto método. Si ya nuestros alumnos de la primera parte de la escuela secundaria ya tienen un método para leer y para interpretar, van a seguir usando ese método en los cursos superiores, donde los textos van a ser más complejos. Entonces, lo que se aprendió antes les va a permitir construir nuevos conocimientos a partir de lo aprendido. ¿Qué podemos hacer para anticiparnos? ¿Sí? Bueno, a veces nuestros alumnos nos dicen, ¿no?, cuando vamos a leer algo, ¡ay, profesora, hay película, hay película! No siempre hay película, ¿no? ¿Cuándo nosotros usaríamos un video como una actividad de prelectura? ¿Sí? Si alguno quiere contestarme en el chat, de paso les pido que vayan pensando. En alguna palabra o dos, algunos conceptos que a ustedes les parezcan que son fundamentales para sostener este tema de la comprensión lectora, que son fundamentales para comprender lo que leemos. ¿Cuándo ustedes presentarían como una actividad de prelectura un video? Por ejemplo, cuando el texto que se va a leer es un texto donde el contexto social o político es tan importante que va a determinar las acciones de los personajes. Por ejemplo, un texto antiguo como la Odisea o la Ilíada o el poema de Mio Cid, ¿no? Les doy un ejemplo. El libro de literatura que se llama Mítica, Épica y Tragedia, ahí presentamos el poema de Mio Cid y yo a mis alumnos les planteo una actividad que es un video, ver una película ambientada en la Edad Media, como es Corazón de Caballero, pero que tiene el plus de que esa película tiene algunas situaciones, algunos personajes que no son medievales, que se salen totalmente de lo medieval, que son modernos. Por ejemplo, que hay una mujer herrera, ¿no?, que hace armaduras. Otra ventaja de la película es que al ser la sociedad medieval una sociedad teocéntrica, hay en la película ciertos momentos relacionados con la Biblia, por lo menos 3. Entonces yo les pido a mis alumnos que vean la película, que hagan una lista de aquellas situaciones, personajes que ellos creen que no son medievales, y además traten de identificar algún momento en la película en que ellos encuentran que hay una relación entre lo que están viendo y algún personaje, algún episodio, alguna situación que aparece en la Biblia. Otro recurso que podemos usar para la prelectura es una investigación breve. Por ejemplo, volvemos al tema del poema de Mio Cid en un contexto feudal. Supongamos que nuestros alumnos, que
muy probable que hayan visto feudalismo y las características de la sociedad medieval, pero por las dudas podemos pedirles que hagan una breve investigación para definir este concepto antes de empezar a leer el texto. Nada muy extenso, sino este concepto. O que identifiquen ciertas palabras que son propias de esta época. Por ejemplo, el castillo, la espada, la armadura, etc. También podemos dar una explicación breve sobre las obras y temáticas del autor. Eso podemos hacer nosotros o pedirle a los chicos que hagan, a nuestros alumnos que hagan una breve investigación sobre qué tipo de obras, cuáles son las temáticas de este autor. Por ejemplo, si vamos a leer, por ejemplo, en este libro, Realismo, Fantástica y Ciencia Ficción, contamos con un poema realista en la página 30, un hermoso poema de amor, de Gabriela Mistral, la escritora y pedagoga chilena, que se refiere a, que tiene por título Ruth. Si nuestros alumnos han leído en Más que Palabras 2 un texto de prosa lírica denominado Libro Mío, que se refiere justamente a la Biblia, donde ella muestra que sus personajes favoritos son, por ejemplo, David, ¿sí? Nuestros alumnos van a tener una pista de con qué tipo de texto se van a encontrar. Justamente esta escritora tiene muchos poemas relacionados de forma fuerte con personajes de la Biblia. Otro elemento para tener en cuenta, que es súper importante, es el paratexto, ¿sí? Esto siempre lo hacemos. Me ha pasado en estos días que estamos empezando con el plan lector, con algunos cursos. Entonces viene el libro nuevo, los chicos sacan la cobertura que tiene, también han hecho el gesto de ponerse el libro así y olerlo, es un gesto hermoso. ¿A qué huele? Al libro nuevo, me decían. El paratexto es todo aquello que no es texto, lo paralelo al texto, ¿no? El título, el subtítulo, las dedicatorias, el índice, las imágenes, todo tipo de imágenes. Las imágenes también se leen. Tipo de gráficos depende del texto, ¿no? Gráficos de torta, gráficos de barra, fotos, ilustraciones. Todo eso nos va a generar un contexto y va a preparar nuestra mente para aprovechar mejor lo que vamos a leer. Todas estas estrategias no las tenemos que hacer todas al mismo tiempo. Nosotros tenemos que ver ir probando de acuerdo al texto y de acuerdo también a las características del curso con el que estamos trabajando. Realizar un juego de vocabulario, hacer un relevamiento, por ejemplo, de ciertas palabras que aparecen en el texto que nosotros creemos que van a ser de significado desconocido para nuestros alumnos, y lo que podemos hacer es presentar esa palabra y después algunos sinónimos y que nuestros alumnos se ocupen de buscar los sinónimos de esas palabras antes de empezar a leer. Otra estrategia básica, leer la contratapa. A veces la contratapa del libro tiene información, a veces no tiene tanta, pero esa lectura generalmente funciona como un gancho para que nosotros digamos, este libro me interesaría leer. Yo sé que todo esto nosotros lo hacemos casi inconscientemente, por eso está bueno, es muy importante que nosotros tengamos un libro físico en el que podamos hacer todo esto, ¿no? Y si el texto, forma parte de un libro didáctico, que podamos aprovechar las estrategias que ya están en el libro y sumarle alguna más también. Siempre nosotros podemos sumar porque justamente ese es nuestro rol como docentes, no seguir exactamente lo que dice el texto, sino que es una manera de trabajar, sino nosotros también sumarles nuestra perspectiva. Relacionar el tema del texto a leer con la vida cotidiana de nuestros alumnos, con una noticia. A veces ellos plantean una noticia, un acontecimiento que ha sucedido, algún hecho, y nosotros podemos ahí mismo buscar la noticia para leerla juntos. Eso es muy valioso para nuestros alumnos. Escuchar lo que los alumnos saben sobre el tema antes de empezar a leer. Siempre algo sabemos. Y si no sabemos algo, nunca escuchamos de eso, nunca leímos nada sobre esa cuestión, bueno, nuestros compañeros nos pueden también informar. Bueno, vamos a hacer un breve ejercicio. Acá tengo un poema del famoso poeta argentino, ¿sí? Jorge Luis Borges, de su libro El Otro, el mismo.
Veo que ya están en el chat escribiendo sus palabras. Muchas gracias, muchísimas gracias. Si ustedes tuviesen que hacer la prelectura de este texto, ¿por dónde empezarían? De lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? Antes de leer, ¿qué vamos a mirar para poder asegurarnos, bueno, al menos intentar que nuestra comprensión lectora sea más profunda, que sea facilitarnos esa comprensión lectora? Nosotros como docentes o nosotros mismos como alumnos. ¿Por dónde empezamos? Por el título, me contestan acá, el paratexto, el título. Todo el mundo por el título. Bueno, esta vez se las hice fácil. Todos creo que podemos reconocer lo que dice ahí, Mateo 25:30. Saben que el título es, primero conocer al autor, me dice, ¿no? Bueno, es un autor complejo, Borges, pero en este caso, y que se lo ha tildado muchas veces de ateo, pero bueno, eso es un comentario que yo les hago. En este caso tenemos acá Mateo 25:30, nosotros podemos ir a buscar en la Biblia, es el último versículo de una famosa parábola, la parábola de los talentos. Bien, ¿qué más? ¿Les llama la atención que tienen ahí unos versos entre paréntesis? Hay un verso que comienza con una rayita de diálogo, algo extraño, ¿no? Como un guión de diálogo. ¿Cómo no? Es un guión de diálogo. Preguntar quién era Mateo, tal vez no tenga nada que ver con el texto, ¿no? Es un poema relacionado con, algunos dicen que es una autobiografía condenatoria del poeta, ¿no? Sabemos que el yo lírico no necesariamente no es Borges, pero si ustedes ven a partir del verso que tiene, que si no me equivoco es el 9, que tiene este guión de diálogo, ahí van a encontrar un montón de elementos que aparecen en la literatura de Borges. No digo solamente en la poesía, porque en Borges hay una particularidad, y es que las temáticas se comparten entre la poesía, el ensayo y los cuentos. La tipografía, la estructura del texto, bien, estamos en presencia de un poema. Y si tuviéramos que pensar una actividad de poslectura, bueno, yo les cuento un poquito para justificar esta actividad de poslectura. Lo que aparece acá son ideas, elementos que aparecen en toda su literatura como talentos, ¿no? Y al final dice así, los últimos versos: todo eso te fue dado, y también el antiguo alimento de los héroes, la falsía, la derrota, la humillación. En vano te hemos prodigado el océano, en vano el sol que vieron los maravillosos ojos de Whitman. Has gastado los años y te han gastado, y todavía no has escrito el poema. Él mismo dice que es ese siervo inútil al que se refiere el título del capítulo, del poema. Yo, como actividad de poslectura, les pedí a mis alumnos que ellos también hicieran un poema con estos regalos, estos dones. Tiene varios poemas Borges relacionados con los dones, ¿no? Tiene un poema que se llama justamente El poema de los dones. Que ellos hagan un poema con versos que tengan esos regalos que ellos creen que han recibido, y que le cambien ese final, que transformen esos versos no en una condena, sino en la posibilidad de ser aprobado por haber usado bien esos dones. Acá está el tema del juicio universal. Hay una marca, una relación intertextual muy interesante, importante con la Biblia de este poema. Bien, vayamos a las actividades de lectura. Nos queda poco tiempo y quiero invertirlo bien. Bueno, acá hay una lista larga, así que vamos a hacer una pequeña, por ahí, un resumencito. Leer en voz alta y con interés y pasión. Exageré por ahí un poco con la palabra pasión, pero creo que es la palabra correcta. Si nosotros, que somos los modelos de lectores de nuestros alumnos, no manifestamos entusiasmo por la lectura, mal vamos a poder lograr ese entusiasmo y esa pasión y esa
esas ganas en nuestros alumnos. Volvamos a pararnos delante de nuestros alumnos con los libros en la mano, a leerles como se debe leer, porque nuestros alumnos tienen mucho miedo de leer en voz alta, tienen miedo de equivocarse, de ser objeto de burla, pero nosotros al hacer eso y también equivocarnos, porque obviamente perfectos no somos, les estamos mostrando que es posible leer en voz alta con entusiasmo, porque justamente nosotros estamos entusiasmados y contentos con lo que estamos haciendo. Identificar las palabras clave. Hay ciertas palabras, depende del texto también, que son importantes. Esas palabras hay que aprender a identificarlas, buscando para adelante, para atrás. Manejar el texto, reconocer el vocabulario por contexto. Esto es bien difícil, pero estamos hablando de nivel secundario. Por ahí en los primeros años nosotros ya les damos el vocabulario. Ustedes ven que los libros tienen el vocabulario resaltado en azul en los textos y después tiene un icono que se llama Aprendamos Más Significados, que justamente tiene la acepción que se usa en el texto. Nosotros ya les hicimos ahí un filtro. Usar el diccionario identificando la acepción que aparece en el texto. Esto es bien complejo. Creo que todos ustedes han pasado por esta circunstancia, ¿no? Que nuestros alumnos dicen, sí, voy a buscar la palabra en el diccionario. Y cuando se encuentran con que tienen 3 o 4 acepciones, se desesperan. Me dicen, profesora, ¿cuál copio? ¿La primera? ¿Y será esa? Le digo, la que se está usando en el texto. Podés leer todas y pensar, a ver, ¿cuál es la que se está usando en el texto? Puede ser que no sea la primera. Reordenar los hechos cuando estamos en presencia de un texto narrativo, sobre todo si es extenso. Por ejemplo, en el libro Mítica, Épica, Tragedia, hay para ordenar hechos del poema de Mio Cid, también hechos del famoso texto de la literatura gauchesca de nuestro país, Martín Fierro, de José Hernández. Otra estrategia de lectura es narrar oralmente el texto a un compañero. Y nos vamos a sorprender gratamente con la cantidad de vocabulario que nuestros alumnos manejan. Describir física y psicológicamente a los personajes. A veces solo nos quedamos en lo físico, ¿no? Era alto, tenía los ojos negros, brillantes, y no hay descripción psicológica de los personajes. A veces no es tan claro. Nuestros alumnos no logran encontrar ese adjetivo que va describiendo. Piensan que tal vez la descripción va a estar toda junta en el mismo párrafo y no espaciada. Bueno, eso a veces nos cuesta también un poco. Comparar personajes, por ejemplo, de distintos textos del mismo autor o no, de otros autores. Parafrasear los fragmentos, esos que son muy complicados. Bueno, ¿cómo podemos decir lo mismo en palabras más sencillas, ¿no? Hacer una crítica valorativa de las acciones de los personajes y sus consecuencias. Hablamos de la comprensión crítica. Preguntarnos, ¿este personaje hizo esto? ¿Por qué? ¿Actuó bien? ¿Qué hubiese pasado si hubiese actuado de otra manera? Esa actuación que tuvo, ese accionar, ¿trajo sus consecuencias? ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Buenas, malas, para él, para otros? Identificar el tema y los subtemas, sobre todo en un texto expositivo, informativo. Hacer notas marginales, que es algo básico, ¿sí? Perdón. Bien, la siguiente. Bien. Esto está relacionado también con una característica de los libros de Más que Palabras 1, 2 y 3, que tienen una sección que se llama Estudio Más Fácil, que es lo que antes conocíamos como métodos de estudio, muy interesantes. Nos enseña cómo hacer resúmenes, mapas conceptuales, cuadros comparativos, todas estrategias que nos permiten estudiar mejor, no solo nuestra materia, sino también otras. Los ejemplos que tenemos ahí son de historia, de biología, de todas las áreas. Un punto muy importante que puede dar para otra charla, reconocer las relaciones intertextuales en los textos que estamos leyendo en particular con la Biblia. Nosotros compartimos un texto en los colegios cristianos entre docentes y alumnos, y el texto que todos compartimos es la Biblia.
hay muchos de nuestros alumnos que, si bien no son adventistas, tenemos muchos alumnos que son cristianos, evangélicos, que también creen en la Biblia, en la palabra de Dios, y que la manejan muy bien. Por ejemplo, en este poema que nosotros vimos de Borges, ahí podemos reconocer la relación intertextual fuerte que tiene ya desde entrada, ¿no? Ya desde el título. Después no se menciona nada más, solamente el juicio universal. Bien, la estrategia didáctica por excelencia, las preguntas. Hay que saber hacer las preguntas correctas. A veces no obtenemos una comprensión lectora ni superficial, ni siquiera profunda, porque no sabemos hacer las preguntas correctas. Les quiero recomendar este libro, ¿sí?, de la doctora Krum, Sonia Krum, Pensar, Sentir y Hacer. Este es un libro sobre, es una didáctica de la Biblia para el nivel medio y superior. Pero acá ella plantea esta clasificación de preguntas como esenciales, como por ejemplo, ¿qué crees que es la justicia? ¿Crees realmente que somos libres? Esas preguntas esenciales que no tienen una sola respuesta. Las preguntas motivadoras. ¿Por qué pasó tal cosa? ¿Qué sientes con tal cosa? Críticas. ¿Qué piensas de las acciones de estos personajes? ¿Qué le podías criticar? ¿Vos estás de acuerdo con lo que hacen? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Las preguntas predictivas. ¿Qué crees que va a suceder? Por ejemplo, esta semana con mis alumnos estábamos empezando a leer un texto del plan lector, y entonces les pedí que miraran en el índice. Y en el índice ellos podían, mirando el índice, leyéndolo, podían predecir de qué se iba a tratar el texto que íbamos a leer. Es una estrategia interesante. Muy bien. Generar frases verdaderas o falsas y resolverlas también. Por ahí que un grupo haga las verdaderas, otros las falsas, o intercambiarlas. Usar esas palabras de vocabulario nuevo en frases con otra, usando esa palabra con otra acepción. Entonces ya tenemos dos significados de la misma palabra. Marcar la idea principal de cada párrafo, eso cuesta bastante, pero es algo que podemos hacer. Aparte, la ventaja de marcar es que nos permite estudiar también. Hacer notas marginales. Explicar el uso de las comillas, los paréntesis, los puntos suspensivos. Recuerden el poema de Jorge Luis Borges, que tiene una parte de un verso con paréntesis, tiene uso de guión, raya de diálogo, y eso debe tener alguna función. Explicar el título del texto, que eso suele ser posible, digamos, para hacer una explicación válida una vez que leímos el texto, por supuesto, ya sea un poema, un cuento o una novela. Hacer una lista de los aprendizajes de la lectura. Esto es algo que yo siempre pregunto a mis alumnos una vez que terminamos de leer un texto, y salen cosas muy interesantes. Por ejemplo, del poema de Mio Cid, me refiero a un texto que creo que conocemos todos, el respeto a la autoridad. En el verso, que si no recuerdo mal, en el 515, dice, con mi señor no querría yo lidiar, dice el Cid Campeador. Él respeta la autoridad, que significa su señor el rey. Bien. Explicar el sentido de determinadas frases, sobre todo aquellas que son confusas. Y ahora les pido que en estos minutos que nos quedan vayan mandando sus frases sus palabras, porque vamos a hacer una nube de palabras para resumir. Miren ahí, por ejemplo, en este texto cortito, se llama Roberto Ar, periodista. ¿Cuál sería la palabra clave acá? Desde época muy temprana, Ar se dedica al periodismo para ganarse la vida, y precisamente será la fama adquirida como columnista del diario El Mundo lo que introducirá su nombre en el mundo de la literatura porteña. En tal sentido, su ingreso al campo literario, señala no solo un rasgo distintivo en cuanto a estilo y formación, sino también en relación con el público lector. Ar hablaba de lo que no se hablaba en la literatura argentina, porque como escritor venía de otra parte, era un extranjero. Había en él una perturbadora continuidad con el mundo de los pobres, que no se basaba en la simpatía ideológica ni en la preocupación moral, sino en un territorio de cultura que constituía un piso común.
Precisamente tal vínculo con la cultura marginal de Buenos Aires será central en la representación de la vida urbana que reflejarán las aguafuertes porteñas como producto de su labor periodística. ¿Cuál sería la palabra clave acá? A ver, voy a mirar en el chat si alguno contesta. ¿Qué necesitarían, qué información ustedes necesitarían saber? Periodismo, muy bien, gracias por responder. En acá por ahí lo ven. ¿Alguna otra palabra? ¿Qué creen que leímos con los alumnos? Estilo también, gracias por responder. Periodista también. Roberto Ar fue en la Argentina el primer periodista profesional. Digámoslo así. También el iniciador en la novela moderna. Columnista, muy bien, literatura, estilo. ¿Qué creen que leímos con nuestros alumnos? Los alumnos del final de la secundaria. Les vuelvo a mostrar. No entró todo en una sola diapositiva. ¿Qué leímos? Biografías, me contestan, periodismo sin censura, personajes. Ahora hace una semblanza tan perfecta, ¿no?, de lo que era el Buenos Aires del 1900. Nació en 1900 y murió en 1942. Reseña, fíjense en esta, extranjero. No era extranjero en un sentido literal porque era argentino, sino que era extranjero en cuanto al mundo. Él venía del mundo del periodismo y escribió este libro, Aguafuertes porteñas. En ese nosotros leímos, y de ese libro nosotros leímos varias de estas aguafuertes. Poslectura, con los más pequeños, actividades sencillas, ¿no?, sobre todo creativas. Hacer concursos, encuestas, entrevistas a los personajes, toda una cantidad de cosas que podemos hacer. Salgámonos por ahí un poco de lo cotidiano y valoremos la comprensión creativa. Ustedes van a ver en Más que Palabras 1 y 2 y 3 que hay muchísimas actividades para hacer, sobre todo con poesía. Escribir cartas, usar los formatos que ya usamos, que ya conocemos de textos que no son literarios. Hacer videos, grabaciones. Hemos hecho mucho trabajo interesante con la poslectura. Quiero mostrarles también, por ejemplo, escribir un cuento manteniendo la estructura narrativa original. En el libro que se llama Realismo, Fantástica y Ciencia Ficción, tenemos un cuento de otro famoso cuentista de literatura fantástica, que es Julio Cortázar. El cuento es un cuento maravilloso, muy bien escrito, que se llama La noche boca arriba, que está justamente estructurado en 2 planos narrativos. Mis alumnos, yo les he pedido que como actividad de poslectura sean capaces de ellos de narrar un cuento también en 2 planos. Es un esfuerzo, pero es muy interesante y es un trabajo valioso. Hacer un video criticando o haciendo una publicidad del libro que se ha leído, sobre todo de los libros del plan lector. Redactar una historia ubicando al protagonista en nuestra época. Por ejemplo, yo hice esa experiencia hace poquito, la he hecho en otros años, de escribir la historia de un lazarillo moderno, porque sabemos que el lazarillo podría ser perfectamente un chico de la calle, cualquiera de las ciudades de Latinoamérica. Transformar un cuento en una historieta, etcétera. Para eso hay que refrescar por ahí los formatos, ¿no? Bien. Hacer una nube de palabras como resumen. Hacer memes de literatura. Bueno, eso también. Identificar los valores de los textos y escribir un texto. Hacer carteles publicitarios como si... Hacer objetos artísticos. Hace poco hicimos una muestra donde mis alumnos mostraban maquetas de una obra que habíamos leído. Y hace muchos años recuerdo una exposición artística sobre crónicas marcianas que fue una cosa impresionante, pintura y escultura. Fue muy, muy llamativo, ¿no? Hacer muchos concursos que organicen los alumnos, ellos les encanta participar. Hacer resumen de los textos mediante los gráficos que nosotros hemos utilizado. Creo que hemos aprovechado el tiempo. Antes de terminar, me gustaría recomendarles también este libro,
que se llama Mitos de la Educación Adventista. Sería para leer en grupos. A mí realmente me resulta muy, muy valioso, aunque llevo muchos años siendo docente. Me abrió el panorama, ¿no? Es un estudio interpretativo de Elena de White, la educación y temas afines. Muy bien. Antes de cerrar, me gustaría leerles esta frase. El verdadero educador, teniendo presente lo que pueden llegar a ser sus alumnos, reconocerá el valor del material con el cual trabaja. Elena de White, en la educación, página 228. Nosotros tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de trabajar con mentes en formación. Y no estamos solos en ese trabajo, aunque parece que a veces no es suficiente todo lo que sabemos. A veces estamos cansados, hemos pasado circunstancias difíciles, hemos pasado circunstancias muy difíciles. Muy bien, a continuación les quiero pasar un video en homenaje a todos nosotros, los educadores. Qué calor, hija. Pero papá, quítate la chaqueta si tienes calor. Sí. Anda, quítatela. ¿Ya? Sí. ¿Mejor? Disculpen, ¿para el doctor Torres es aquí? Sí, esa puerta. Salen ellos a llamar. Gracias. Nada. ¿Pedro Silva? Sí. Yo. En los últimos meses la desorientación ha sido mayor. Se despierta de madrugada y no sabe dónde está. Hemos tenido que ponerle una chica porque no se apañaba bien con las comidas. Y, no sé, por ejemplo, la hora ya no la sabe leer. ¿Verdad, papá? Sí, hija. Bueno, entiendo. A ver, ¿cómo te encuentras, Pedro? Bien. ¿Mm? Yo me encuentro bien. Dice tu hija que andas un poco desorientado, ¿no? Bueno, a veces me despisto un poco. ¿Y has notado mareos últimamente? No. ¿Y mantienes el apetito? Sí, como bastante bien. Mira, yo te voy a hacer unas preguntas, pero quiero que tú estés tranquilo, ¿vale? Sí. Tranquilo, papá. Sí, hija. A ver, Pedro, ¿qué día de la semana es hoy? El lunes. Muy bien. ¿Me puedes decir qué hora marca tu reloj? Sí. Las 4. ¿De la tarde? Bien. ¿Y en qué estación del año estamos? ¿Cómo en qué estación? Sí, estación, que si estamos en primavera o en invierno, por ejemplo. Ah, en primavera, claro. No. No, estamos en otoño. Eso es, en otoño. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien, Pedro, ¿eh? Venga, una última pregunta. ¿Me puedes decir quién es el rey de España? Juan Carlos. Bueno, ese era el rey hasta hace poco. Ah, es verdad. Es verdad. ¿Te acuerdas que este último verano... Sí. Este verano... Este verano ya fue otro. Ya que... no sé cómo se llama, pero fue otro. Bueno, está bien así, no te preocupes, Pedro. Yo creo que con esto es suficiente, ¿eh? Bueno, yo creo que vamos a empezar por hacerle un TAC. Efectivamente, se aprecia desorientación y algún problemilla con la memoria,
pero creo que el TAC nos va a ayudar a localizar el posible deterioro, ¿eh? No obstante, le voy a recetar un medicamento que no tiene ninguna contraindicación, ¿eh? Para que se tome una pastilla después de cada comida. Te lo apunto aquí. Te voy a apuntar también alguna página de internet, por si quieres buscar información. Y cuando estén los resultados nos vemos, ¿vale? Perfecto. Y ahora cuando salgáis pedís cita conmigo para final de mes. Gracias. Es importante estar animados. ¿De acuerdo? Sí. ¿Eh? Es importante ser fuerte y positivo. Papá. ¿Qué haces, papá? Déjame, hija. Ay, siempre se te dieron mal los acentos, Torres. Torres. Claro. Héctor, ¿verdad? De esto sí me acuerdo. ¿Perdón? Tú te sentabas atrás junto con Alonso y no había forma de haceros callar. ¿Profesor? ¿Es usted? ¡Pedro! Bueno, vosotros me conocíais como el Bolis. No me lo puedo creer. Pero si ahora soy médico es gracias en parte a las clases de naturales de tu padre. No será para tanto. No, lo digo en serio. Usted consiguió que yo me interesase por algo. En aquella época, que andaba muy disperso. No debió ser fácil. Me alegro mucho. Dios mío. ¿Pero cómo no lo he reconocido? Ya ves. No es solo a mí a quien le falla la memoria. Les agradezco a todos los que han participado para que podamos hacer esta nube de palabras de resumen. Así que ahora vamos a verla, vamos a hacer un breve comentario. Muchísimas gracias por participar en esta capacitación. Bien, relacionar, entendimiento, internalizar, observación, reflexión, empatizar, comprender, interpretación, percepción, análisis, aprender, vivirlo, leer, entender lo que se lee, entender el texto. Muchísimas gracias, bien completa. No se olviden que nosotros tenemos un rol tan importante en ayudar a nuestros alumnos a poder avanzar, porque esto les va a permitir abrirse al mundo y tener más posibilidades en todos los aspectos de su vida. Los invitamos entonces a disfrutar de este material. Es el video promocional del Plan Lector Docente. Y bueno, una vez más, súmense a la lectura del Plan Lector Docente. Será hasta la próxima. Estamos en comunicación y muchas gracias por estar del otro lado. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo para decir? Las respuestas a estos interrogantes forman la base de la educación adventista. Como discípulos de Cristo, los maestros cristianos estamos llamados a cumplir nuestra misión docente con la vocación y fidelidad con que los apóstoles cumplieron su misión evangelizadora. El valor de los valores,
escrito por los doctores Roberto Badenas y Raúl Bose, buscan profundizar la importancia de transmitir valores que nos preparen para esta vida y la eternidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Muchas veces yo también me hice esa pregunta. ¿Y cómo podemos encontrar esa respuesta? A través del estudio de la Biblia podemos comprender qué es lo que nos quiere decir Dios. La Biblia es esencial para darnos sabiduría en el camino de esta vida, para promover nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento y también para convertirnos en personas que experimenten el éxito verdadero. El libro Cómo Jesús leía la Biblia, escrito por el pastor y profesor Adolfo Suárez, nos propone una lectura profunda y transformadora del texto bíblico. Como profesores, este material nos ayudará a tener una base sólida, profunda y atractiva de cómo leer la Biblia. Y a la vez nos ayudará a promover una forma de lectura a nuestros estudiantes siguiendo el modelo de Jesús. En este mundo nos sobran las malas noticias y muchas veces la rutina también nos abruma. ¿Te has puesto a pensar si eres realmente feliz? Más allá de las circunstancias de nuestra vida, descubramos hábitos que nos ayudarán a sentirnos mejor y encontrar la felicidad. Al servir de manera inteligente, con sinceridad, utilizando nuestras fortalezas distintivas y de manera sostenible, podemos descubrir no solo una vida más feliz, sino también una más significativa. Podemos vivir más. En el libro Hábitos de la gente feliz, escrito por el Dr. Darren Morton, él nos invita a descubrir investigaciones, experiencias, donde nos presenta consejos prácticos para seguir cada día. Queridos docentes, este material nos ayudará a elevar nuestro ánimo y nuestras vidas, y como resultado transmitiremos también optimismo y felicidad en nuestras aulas.